Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación destinada a los estudiantes de cuarto medio. El objetivo en el cual nos centraremos en esta clase será en conocer y analizar las características que presenta el texto argumentativo. Y los contenidos que abordaremos serán los siguientes: función y situación comunicativa del texto argumentativo, el marco general, la estructura global y la estructura interna. Antes de comenzar, es importante recordar que la argumentación es una variedad discursiva, la cual nos permite defender y expresar las ideas con claridad y coherencia en diversas situaciones, sean estas, por ejemplo, debates, foros, mesas redondas, como también en situaciones cotidianas. Por lo tanto, la argumentación es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones o puntos de vista sobre las variadas materias que son el objeto de la comunicación, con el propósito de convencer razonadamente o persuadir afectivamente a los receptores acerca de la validez de nuestras posiciones. Ahora nos centraremos en la función y situación que presentan los textos argumentativos. Veamos. Un texto argumentativo presenta dos funciones. La primera de ellas es entregar razones que permitan apoyar una tesis u opinión, y la segunda es convencer a nuestros interlocutores de la validez de esta. Y para determinar dicha opinión o tesis, nos debemos preguntar: ¿de qué nos quiere convencer el emisor? En cuanto a la situación comunicativa, su objeto es un tema controversial o un problema con más de una solución. Hay un emisor que defiende una posición determinada frente al objeto. Posee un carácter dialógico, es decir, presenta la confrontación con un receptor presente o representado, y finalmente se promueve la adhesión por el convencimiento o la persuasión. El marco general de un texto argumentativo consta de 4 parámetros fundamentales. Estos son los siguientes. Primero, la modalidad. En este sentido, el canal en el cual se puede transmitir un texto argumentativo puede ser de manera oral o escrita, y el carácter espontáneo o preparado. En una segunda instancia, nos encontramos con el tema, que es otra de las características del marco general de un texto argumentativo. El tema, como ya sabemos, es todo lo que se argumenta, y este debe ser, por lo tanto, siempre muy controversial. Nos encontramos también con el contexto, que es la situación concreta en que se realiza la argumentación. Y finalmente los participantes, que son las personas que intervienen en una argumentación, siendo estos emisor y receptor, o interlocutor y audiencia, dependiendo de la modalidad que se utilice. En cuanto a la estructura global de un texto argumentativo, nos encontramos con 3 partes fundamentales. Estas son las siguientes: la presentación o introducción. En esta parte se da a conocer el tema y a veces también se plantea la tesis. La argumentación o desarrollo. En él se despliega el cuerpo argumentativo, dando a conocer las bases, las garantías y los respaldos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y finalmente, la conclusión o cierre, que es el resumen de todo lo anterior, se plantea o repite la tesis. Así como el texto argumentativo presenta una estructura global, también contiene una estructura interna. Esta se trata de la siguiente. Veamos. Primero tenemos la tesis, que es una opinión sostenida por alguien que se debe defender. Es la afirmación que se plantea públicamente y que pretende la aceptación general. Es una idea, una opinión, una hipótesis del argumentador.
La base es el primer argumento a favor de la tesis. Consiste en hechos o datos compartidos o fáciles de aceptar. Apelan al sentido común. La garantía es el vínculo que une bases y tesis. Dice por qué es pertinente la base para la tesis. Aparecen datos estadísticos, nombra autoridades, etc. El respaldo es el cuerpo de información general que apoya la garantía. Acá se especifican las fuentes de información, los estudios médicos, las estadísticas. La estructura interna, entonces, quedaría de la siguiente manera: tesis, opinión sostenida por alguien, reforzada a través de argumentos, los cuales son primero las bases, luego las garantías y finalmente los respaldos. Veamos ahora un ejemplo. Pedro no debería manejar. Esa sería la tesis que voy a utilizar. Para poder pasar a la base, que es el primer argumento, siempre debo hacerme la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no debería manejar Pedro? Pedro ha bebido mucho alcohol, por eso no debería manejar. Entonces, esa sería la base y el primer argumento para defender la tesis, la opinión sostenida con anterioridad. Luego tendríamos la garantía, que es el argumento que une la base con la tesis. Sería el segundo argumento para el cual nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta: ¿por qué una persona que ha bebido mucho alcohol no debería manejar? La respuesta a esa pregunta sería la garantía. Una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Y finalmente, para darle mayor validez a la argumentación, nos encontramos con el respaldo, que este sería el cuerpo de apoyo a la garantía. Ya sabemos que lo constituye un texto de autoridad, es decir, estudios científicos, leyes, encuestas, estadísticas. Por lo tanto, el respaldo en esta argumentación y en este ejemplo que estamos dando sería el siguiente: estudios médicos indican que el exceso de alcohol en conductores es la principal causa de muerte. Bien, jóvenes, luego de haber visto las características más importantes del texto argumentativo, llegó la hora de trabajar. Deberán desarrollar una guía de trabajo, la cual está presente en la página web del colegio, y en ella se encontrarán con la lectura La dialéctica de la soledad, para luego responder las preguntas y realizar el respectivo análisis del texto argumentativo. Deberán enviar a los correos de las profesoras correspondientes: cuarto A, profeclauquelo@gmail.com y cuarto B y C, luzflores.profesora@gmail.com. El plazo de entrega será hasta el 30 de junio. Queremos recordarles también que deberán desarrollar el ensayo número 1 modelo DEMRE, que ya está disponible en la página de Puntaje Nacional. El plazo para que lo puedan elaborar es hasta el 7 de julio. Recordarles también que en la próxima clase se realizará la evaluación del libro El extranjero. Bien, jóvenes, quisiera despedirme con este pequeño mensaje sobre la resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Creo que hoy más que nunca necesitamos de este valor, necesitamos transformar el dolor, la rabia, la tristeza que podamos estar sintiendo en este momento en una fuerza motora e interna que nos ayudará a superarnos y a salir fortalecidos de este momento tan complicado que estamos viviendo. Solo así podemos encontrar esa paz interior, la cual debemos proyectar siempre en todas nuestras acciones. Nosotras, las profesoras de lenguaje, la profesora Luz y yo, deseamos de todo corazón que se encuentren bien junto a sus familias. También esperamos que más temprano que tarde podamos volver a encontrarnos. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.